Te damos la bienvenida a Fisiopodcast. La plataforma de divulgación en fisioterapia donde tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con grandes profesionales del sector. Nuestro lema, fisioterapia sin apellidos y conciencia. Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisio Podcast. Feliz año nuevo a todos aquellos y aquellas que estáis al otro lado del micrófono. Volvemos tras este pequeño parón de Navidades y con las pilas un poquito más cargadas, con ganas de arrancar el año y de poder traeros poco a poco las entrevistas que ya tenemos grabadas y las que nos quedan por grabar. A modo de spoiler, además este año, pues habrá sorpresas especiales como por ejemplo invitados internacionales, así que ya sabéis, ir afinando vuestro oído inglés. Hoy tengo la suerte de traeros a Laura Flix. Ella es fisioterapeuta y poco a poco las circunstancias la fueron llevando a especializarse en la rehabilitación vestibular. Como es la tónica habitual, hemos dividido el episodio en dos partes, que por cierto tenéis disponible sin publicidad ni cortes, además de en formato audiovisual, es decir, cara a cara, en nuestro canal de Patreon, las dos partes ya subidas. Como decía, iremos subiendo sucesivamente, en la tónica de los episodios anteriores, las dos partes. ¿De qué hablamos en esta primera parte? Bueno, pues comenzamos la entrevista como siempre preguntando al invitado, en este caso la invitada, de que se haga una pequeña autopresentación y nos cuente en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve. Entrando ya en materia, Laura nos cuenta qué entendemos por rehabilitación vestibular y qué evolución histórica ha seguido el término. Nos cuenta en qué medida influyen las nuevas tecnologías en la rehabilitación vestibular y por último terminamos el episodio hablando del vértigo, el mareo y la inestabilidad, qué son y qué relación guardan entre ellos. Antes de pasar con el episodio, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, Fisio Focus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como en el formato presencial. Echadle un vistazo porque estoy seguro que encontraréis algo que se adecue a lo que buscáis en vuestra práctica clínica. Sin más, poneros cómodos, haceros un buen café y como siempre digo, espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo. ¡Feliz año de nuevo! Esto es Fisio Podcast. Muy buenas, Laura. Bienvenida al podcast. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Nerviosita, un poco. Con el nivelazo que has traído aquí de gente, nerviosita. Hay que seguir el nivel, Bueno, Laura, quien no te conozca, ¿quién es Laura y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve? Buena pregunta. No lo sé ni yo, ¿no? No estoy muy segura, cada día lo intento repensar, pero bueno, así de forma obvia y simple, ¿no? Laura es fisioterapeuta, licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Luego me mudé a Madrid a hacer el máster de tratamiento de dolor de la Salle y a partir de ahí me enlacé un poquito con el tema de investigación, estuve un añito con una beca de investigación y luego me decidí a hacer el doctorado. El doctorado lo decidí hacer por la Universidad de Valencia porque me interesaba mucho el proyecto, tal, pero al final me quedé en Madrid igualmente, o sea, un poquito como doctorado a distancia para hacerlo fácil. y nada, después de... Me quedé porque empecé el tema de trabajar en rehabilitación vestibular.
¿no? Entonces ahora mismo estoy trabajando con temas de rehabilitación vestibular unas 4 tardes a la semana en la Clínica Universidad de Navarra, haciendo el doctorado por la Universidad de Valencia, que estoy pues cursando el 3er año, a ver si acaba prontito o no, veremos. Y también pues todo el tema que realmente he estudiado, ¿no? Durante el máster de dolor crónico, etcétera, son pacientes que suelo llevar ya más de forma online. Entonces un poquito de 3 Claro, temas sobre diferentes. todo lo trabajas online con Fran, si no me equivoco. Tenéis como Ujú. un equipillo, ¿no? Ahí, qué bueno. Eso es. Tenemos también Y pues, con nutrición también, un poquito teamwork. Está muy qué guay. bueno, qué bueno. Pues entonces, el tema de la rehabilitación vestibular, ¿te llevó un poco la inercia del doctorado a ella o ya de antes te gustaba el tema, te interesaba? Realmente acabé ahí de casualidad un poquito. ¿Vale? Yo estaba con la beca de investigación. Ay, espérate un segundo, ¿qué me ha sonado aquí? Estaba con una beca de investigación y en La Salle, y justo a Sergio Lerma, el decano de la universidad, que había sido mi tutor de TFM, etcétera, etcétera, le pidieron recomendación de alguien, ¿vale? Una empresa de aparatos de temas de rehabilitación vestibular, que justo esta empresa estaba en contacto con el doctor Nicolás Pérez, que es actual codirector de la Clínica Universidad de Navarra y mi jefe directo, por decirlo, que él como otorrino, que es una eminencia, es una pasada, organiza congresos internacionales, se lleva con todo el mundo, literal con todo el mundo, en el sentido de ahora está en Estados Unidos, ahora se va a Japón, ahora no sé cuándo, ¿no? Ese tipo de personas que están en todo sitio, ¿no? En En todos todo lados. sitio, todo lo que tenga que ver con el área de otorrino, ahí está. Entonces, él quería un fisio para empezar pues un área de rehabilitación vestibular allí. Un poquito quería a alguien desde cero, por decirlo, ¿vale? Porque sí que sabía que a lo mejor algunos fisios tienen algo de formación por influencia francesa, tal, en el sentido de que en Francia es zona europea que más desarrollado está, pero a él le gusta un poquito más corrientes estadounidenses y también pues quería un poquito empezar a alguien como a su manera y que no viniera con ciertas influencias de formas de hacer o tal, ¿no? Entonces, nada, empecé con él, o sea, directamente empezando desde cero, primeros pacientes, primero de todo, o sea, un, Qué bueno. un inicio de 0-0. Qué bueno. No, al final es una suerte, ¿no? Agarrarte a gente que sabe tanto, que controla tanto de un ámbito y poder estar cerca de esas personas es toda una suerte, la verdad. Sí, sí. Bueno, te iba a decir, Laura, entonces, por meternos un poco más en el tema, que ya lo hemos ido introduciendo, vamos a hablar de la rehabilitación vestibular. Entonces, para quien, no sé si hay alguna definición más o menos clara, ¿qué entendemos por rehabilitación vestibular? Y también, pues si nos podías comentar un poco qué evolución histórica ha ido siguiendo este concepto a lo largo de la historia. A ver, realmente no hay ninguna definición por un organismo oficial, ¿no? Como nos puede pasar a lo mejor con el dolor, etc. Pero de hecho, el concepto de rehabilitación de por sí, cuando Cochrane y tal intentan hacer revisiones utilizando el término de rehabilitación, ya tienen problemas para definirlo 100%. ¿No? Hay algunos artículos del 2020 o así diciendo que no se puede acotar 100% bien, no hay una definición global simplemente del término de rehabilitación. Pues entonces ya si vamos a rehabilitación vestibular aún es más caótico, ¿no? Generalmente se utiliza pues dentro del ámbito de patologías de otorrino y a lo mejor algo de un poquito más de neurología, ¿no? Ya que hay algunas patologías que pueden ser un poco mixtas, como puede ser el síndrome Canvas, que al fin y al cabo viene con afectación cerebelosa, pero también una reflexia de vestibular y neuropatía, vamos, una combinación, ¿no? Sí, de todo. mix. Para lo que es tema equilibrio y tal, de todo. Pues algunos pacientes sí que he tenido de eso, aún estando en un área más de otorrino, ¿no? No tanto de neurología. Entonces, hay muchas veces que se entrejunta también con lo que sería rehabilitación del equilibrio. Al fin y al cabo, dentro de la rehabilitación vestibular se realizan varias cosas más la rehabilitación del equilibrio. Entonces, encontrarle un hilo histórico es como algo complicado, un poquito complejo. Sí que es verdad que podríamos decir, pues, los primeros ejercicios que se intentaron focalizar para el tratamiento de estas patologías
pues aparecen en los años 40 de Cathor, o algo así se pronuncia, ¿vale? Ikoski, que entonces eran ejercicios que simplemente era mover los ojos, mover la cabeza, un poquito todo a lo bestia, pues a lo mejor con ojos cerrados como mucho, pero no tenían mucho más complejidad que ir estimulando sistema visual y sistema vestibular. Yo en algún curso que he hecho de estos temas también meten dentro de la evolución histórica de la rehabilitación vestibular las maniobras de reposicionamiento del vértigo posicional paroxístico benigno. Al fin y al cabo, las maniobras de reposicionamiento son un movimiento y se podrían llegar a considerar, según cómo lo definas, parte de un proceso de rehabilitación, y es verdad que en otros países, por ejemplo Estados Unidos, tal, esas maniobras los hacen muchas veces los fisioterapeutas. Aquí es algo más complicado porque no te vendrán tan directamente estos pacientes y porque en principio el tema de diagnóstico no somos tan libres para hacer el diagnóstico. O sea, al final ahí tenemos una cierta limitación. Ya hablando a nivel legal. Sí, no está claro. Y entonces, luego se va juntando el desarrollo de X tecnologías como el SOT, el Somatosensory Organization Test, que al fin y al cabo nos da más información de también toda la relación del sistema vestibular con el equilibrio, etcétera, y se va uniendo pues esta clase de ejercicios más focalizados en movimientos de cabeza, etcétera, con la parte de equilibrio. Entonces, también la evolución de la rehabilitación del equilibrio va de una forma paralela. Claro. Entonces, es un poco un mix y bueno, sí que pues más allá de eso sí que se desarrolla un pelín más adelante los ejercicios de coordinación del reflejo vestibulocular, ya no focalizando más en el reflejo vestibulocular, que sí parecen pues ser más efectivos que los de Cazornikos, que simplemente pues mover, por decirlo, ¿no? Que es un poquito más a gran escala. Qué bueno, ¿no? Al final, claro, la complejidad viene de que es un ente en el que hay muchos factores y todos los clínicos en gran o menor medida nos hemos encontrado pacientes así que cuestan sacarlos adelante precisamente por esto, porque requiere un conocimiento teórico o a mí al menos me lo parece, de valoración y de sobre todo de valoración del paciente. Y si no tienes claro estos tipos de conceptos, se te escapa porque no sabes muy bien por dónde tirar. Entonces, bueno, vamos a intentar dar una pincelada general de todo esto, a ver si así nos podemos orientar al menos. Sí. Y comentabas un punto muy interesante que es el tema del desarrollo de la tecnología a día de hoy. ¿Crees que las nuevas tecnologías que han ido evolucionando han dado un plus en la rehabilitación vestibular? Sí. Hay un antes y un después, podríamos decir. No sé si podría decirse así. Sí, sin duda. Por un lado, por objetivar, ¿no? En investigación imagino que os viene genial. O incluso yo entiendo que se puede llegar a realizar la rehabilitación vestibular sin la necesidad del SOT, pero un poquito más a ciegas, por decirlo. Pero yo me fío un montón. Yo antes de empezar cualquier rehabilitación, si no se ha hecho la posturografía a la persona, se la hago yo. Y entonces también le explico a raíz de los resultados qué vamos a hacer. Porque si no, los pacientes también se quedan como súper perdidos del estilo, ¿por qué? O sea, estoy mareado, ¿por qué estoy ahora haciendo aquí equilibrio? Tengo sensaciones de náuseas, ¿por qué me está haciendo mover la cabeza de un lado para otro mirando yo qué sé qué? ¿No? Entonces, creo que no es súper necesario el tener toda esta tecnología para hacer alguna rehabilitación decente, pero que nos ayuda un montón. Para empezar, con el reflejo vestibulocular, ¿vale? Porque no es lo mismo evaluarlo en vídeo tal, y el V-HIT, el desarrollo de ese aparato, sí que nos ha llevado a tener mucha más información del reflejo, de recuperarlo, de estudiarlo, etc. Y luego el test de representación somatosensorial, principalmente. Porque por ejemplo, una de las cosas que más me veo yo en los pacientes, para mantener el equilibrio, el SOT me dice que tienes una dependencia visual. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con estímulos visuales, a lo mejor contradictorios, con retirada del estímulo visual, cerrando los ojos, con lo que sea, ¿no? Que esto lo puedes llegar más o menos a entender cuando el paciente, de forma
verbal te dice, pues sí, cuando voy al supermercado, como hay muchos estímulos y tal, pues parece que me afecta, o cuando voy a un centro comercial o tal, pero no todos los pacientes que tienen ese déficit visual o esa preferencia visual te van a reportar esos síntomas. Cuando uno te reporta esos síntomas es prácticamente pues ya de cajón, ¿no? Por decirlo. Pero algunos no lo tienen tan claro, no tienen tan claro sus desencadenantes y a partir de que les haces el test y que les explicas un poco cómo funciona todo, qué tal, no sé cuántos, te dicen, pues sí que es verdad, las siguientes sesiones pues me he dado cuenta de que si hay tal estímulo visual, y algunos son estímulos visuales muy, muy raros, ¿no? Por decirlo. Algunos sí, es que había unos palos por la calle y el ir caminando y ver movimiento así, pues eso me provocó un poquito. Entonces, como que no lo acaban de asociar 100%, o a veces simplemente el movimiento cefálico no es la estimulación del sistema vestibular para uno o para el otro, sino es que todo el campo visual cambia totalmente y también eso puede ser pues, un desencadenante de sus síntomas, ¿no? Entonces, a mí me da, bueno, al menos seguridad sin duda también para saber de una forma objetiva todo lo que es y no simplemente estar basándonos en la sintomatología del paciente, porque al fin y al cabo son sintomatologías muy complejas de entender o de explicar a veces por parte del paciente, no saben ni cómo explicártelo. Es como, bueno, ayer justo puse un tuit de una paciente que me había dicho, ahora puedo ver el televisor de lado, porque cuando me ponía de lado, estirada en el sofá, al estar como en otro eje, como que no entendía bien la imagen del televisor. Y yo, ¿cómo puede ser? O sea, al final, por la afectación vestibular en su momento, claro, al final la percepción del espacio y de la situación se acaba alterando también, ¿no? Entonces, ahí sí que vemos que hay una afectación de la parte de procesamiento visual, probablemente ya no de dependencia, sino del mismo procesamiento visual, que también pues esas dos cosas son diferentes. Y que bueno, se ha ido corrigiendo con los ejercicios de equilibrio y de estimulación visual, que no es cuanto menos curioso. Qué bueno. Hay una serie de definiciones, ¿no? Que quizá, a ver si podemos esclarecerlas un poco, que es el del vértigo, el mareo y la inestabilidad por un lado. Entonces, si pudieras, por ejemplo, darnos una pequeña definición de cada uno y qué relación guardan entre sí, pues sería ideal. Claro. ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta o mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto. Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y conciencia. No te entretengo más, volvemos con el episodio. A ver, el vértigo generalmente es la sensación de giro del entorno. Entonces, el vértigo viene por alguna afectación de oído interno o el nervio que inerva el oído interno o también mecanismos centrales, ¿no? Puede venir, al fin y al cabo es como muy, muy concreta la zona que puede dar las sensaciones de giro del entorno. Al final es una señal que se encuentra alterada y que te dice que estás girando en vez de cómo estás, que es quieto, ¿no? Por decirlo. Entonces, eso sería por un lado y es como bastante más clarificador, ¿no? Pero en cambio el mareo puede ser una sensación más abstracta, más como de pesadez, más como un embotamiento de la cabeza. Entramos ya en una cantidad de definiciones, bueno, o de explicaciones de los pacientes del síntoma un poquito más ambigua, por decirlo, un poco más multifactorial, porque el vértigo nos puede provocar mareo, náuseas, etc. Pero, por ejemplo, la ansiedad también nos puede provocar mareo. Un cambio de metabólico, de tal, de, por ejemplo, diabetes o tal, también nos pueden llegar a provocar sensaciones de mareo. Un cambio de posición por la tensión arterial o tensión arterial alta, tensión arterial baja, también nos puede provocar mareo. Problemas neurológicos también nos pueden provocar mareo. Entonces, el mareo engloba muchísimas otras cosas y hay también como diferentes tipos de mareo. Algún paciente me dice, sí, pero no es como el mareo del coche, es un mareo diferente. Eso, claro,
creo que ahí nos falta mucho trabajo también en acabar de entender a los pacientes en ese punto, en acabar de definir bien 100% de las sensaciones. Pero es complicado el leches, es como el dolor, ¿no? No es lo mismo un dolor neuropático que un dolor por un golpe, que un dolor no sé cuántos. Puede englobar muchas cosas. Pues de la misma forma también le afectan otras tantas cosas, pues como situaciones de ansiedad, etcétera. Yo también creo que en algunos momentos los pacientes, si se sienten inestables, con mareo, no lo controlan y además tienen, pues justo por ello, obviamente, momentos de ansiedad, y esa ansiedad también provoca mareo. Una crisis de ansiedad lleva de mareo con ella. Se retroalimenta y eso va aumentando y al final pues el paciente es eso, no sabe ni cuál es el detonante ni nada, se pierde totalmente. Y luego estaría la inestabilidad, que de inestabilidad podríamos diferenciar un poquito de inestabilidad subjetiva y objetiva. ¿Vale? En inestabilidad objetiva yo puedo hacer test con el posturógrafo que me dice literalmente riesgo de caídas, o sea, no tiene más. La estabilidad está restringida porque se reducen los límites de estabilidad. Al final, pues van dando con una base de sustentación más grande, etcétera, ¿no? Pues hablamos de un paciente inestable o que ya ha tenido caídas o tal. Y luego está la inestabilidad de una forma subjetiva, que es lo que se siente el paciente. Yo he tenido pacientes que no se notan inestables, pero tienen riesgo de caídas, los ves que no andan bien, etcétera, pero no se notan y no van con miedo tampoco. Y luego, en cambio, otros que tienen una estabilidad espectacular, pero no se sienten seguros, se sienten inestables, se sienten que se van. Es como que tienen un poco la sensación del movimiento exagerada. Por algún motivo, el cerebro exagera la percepción de movimiento. Y al final comentabas, ¿no?, que hay relación entre estas tres entidades, ¿no? Que el propio vértigo puede generar mareo o que el mareo puede generar vértigo, ¿no? Entonces, ahí es donde voy. No sé si existe alguna teoría que más o menos con algo de certeza intente dar explicación no solo a estos fenómenos, sino a la relación que hay entre ellos. En una teoría me refiero neuroanatómica, por ir más a lo mecánico, digamos. Claro, el vértigo es lo que decía. A ver, el mareo no generaría vértigo directamente, pero sí que el vértigo puede generar mareo, ¿no? Porque el vértigo es como mucho más... algo más concreto, podríamos decir, no tan abstracto. No tan abstracto, más concreto, más de, pues hay una lesión en esta zona y por eso la señal se ve alterada y por eso ves que se gira el entorno, ¿no? Pero de forma secundaria esta información es procesada también pues, por tálamo, por hipotálamo, para decidir dónde estás en el espacio. Se procesa también por la amígdala, que probablemente entiendo que ahí esté también más la clave, ¿no? En el momento que pasa por la amígdala y pasa a procesarse como información más emocional, es cuando también pueden aparecer mucho más las sensaciones de mareo. Y luego están las náuseas aparte, ¿no? Que también pues tienen correlación tiene relación con el sistema nervioso autónomo, también a nivel de mesencéfalo de forma directa, y de ahí que nos puedan producir esas sensaciones de náusea. Yo el mareo lo veo como un mecanismo, ¿vale? Que intenta llevar a la parte consciente el ojo, cuidado, que no sabemos muy bien dónde estamos en el espacio, sea porque me gira el entorno o sea por otras cuestiones de procesamiento central, de hipotálamo, de lo que sea. Y lo que quiere es que tú como persona te sientes y te estés quietecito. ¿Vale? Entonces, un poquito, si hablamos del dolor como lo que quiere es un cambio de conducta, por decirlo, ¿no? En el momento que el dolor aparece cuando estamos mucho tiempo sentados es para que nos movamos un poquito, cuando el dolor aparece cuando estamos haciendo actividades porque bajemos un poquito porque a lo mejor esos tejidos no pueden soportar esas cargas o lo que sea. El mareo de forma pues, aguda sería un poquito el mejor estírate, así nos llega sangre seguro al cerebro y estate quieto y prevenimos caídas, ¿vale? Esa función biológica. Que obviamente el mareo llegado a niveles extremos llegaríamos al presíncope y síncope, que ya sería eso llevado al extremo en el sentido de
al suelo ya, que necesito riego sanguíneo en el cerebro, Sí. y ahí Off. seguro. Entras en off y fuera, ya está, no hay Eso más. Entonces, esa sería la teoría de forma más aguda. Luego, cuando hablamos de mareos que se mantienen más en el tiempo, etcétera, pues ya hablamos de que el sistema de representación del equilibrio del sistema nervioso central del cuerpo, es decir, vale, en función de la vista, en función de la información del oído interno y en función de la propiocepción, yo sé que estoy en tal situación, ¿no? Entonces, a nivel de lo que valoramos con el SOT y de pues, esos mareos que se alargan más en el tiempo, que al final es lo que yo más veo, la sensación de mareo es que el cerebro no se aclara con esos tres estímulos, ¿no? O porque él no tiene aún bien la señal del oído, y por una neuritis vestibular, porque a raíz de X lesión aguda ha hecho una dependencia visual, porque tenemos una neuropatía periférica de piernas y la parte propioceptiva no nos funciona tan bien, un poquito una mezcla, etc. Y nos provoca pues ese mantenimiento de la sensación de mareo en el tiempo. Esos son los complejos, ¿no? Eso, yo creo que hay mucho símil, ¿no? Con el tema del dolor. Ahora que estás hablando en este sentido, ¿no? Que al final es como otro sistema de alarma, ¿no? Pero que nos intenta avisar de otra cosa y con otro tipo de conducta. Y al final lo mantenido, pues, es complicado ya entonces de abordar. Pero bueno, pero no imposible. Eso es. Aunque bueno, al final sí, realmente es que yo agudos tengo neuritis vestibulares y poquito más. Luego los otros que sea que se cronifica por X o por Y, a lo mejor no tendría, yo creo que no tiene tanto componente psicosocial. Rollo, sí que es verdad que la ansiedad puede incrementar y que hay algunos pacientes que hay que focalizar en eso, pero es más como el aprendizaje que el cerebro ha tenido a mantenerse en el espacio, a mantener el equilibrio. Entonces, cuando ese aprendizaje, esa compensación a raíz de la lesión aguda no se ha realizado bien, es cuando se tiene que el cerebro como reaprender a mantenerse en equilibrio. Y tú, según tu experiencia, imagino que la labor pedagógica con los pacientes, esto tiene que ser muy interesante, porque, o sea, quiero decir que tienes que gastar mucha energía en una sesión para precisamente esto explicárselo al paciente, porque los esquemas son otros, completamente diferentes, y al final pueden desencadenar en otras conductas. Sí. Tengo una cosa buena, y es que la gente no sabe a lo que viene. Entonces tengo el lienzo en blanco. No tengo unas creencias previas, no tengo toda esa parte que al final es lo más complicado luego de cambiar. Entonces, vienen a rehabilitación como, no sé si tendría que haber traído un chándal, no sé si me vas a estirar, si vamos a estar de pie, no sé qué voy a hacer en absoluto. Y entonces empiezo, la primera sesión prácticamente es a hacer algunos test funcionales, velocidad de la marcha, time up and go, un poquito para luego hacer el post y ver la evolución. Pasar cuestionarios, posturografía si tocan, porque a lo mejor en algunos casos sí que se lo han hecho previamente ya la posturografía en el proceso diagnóstico, pero si no se lo han hecho, se lo hago yo. Y a partir de ahí coger todos esos resultados y explicarle al paciente. Pues el mareo proviene de aquí, la inestabilidad proviene de aquí. Vemos de forma objetiva, les enseño los resultados que la parte visual nos está procesando bien, que los límites de estabilidad están reducidos, le explico lo que son los límites de estabilidad. Entonces vamos a trabajar en esto, en el reflejo vestibulocular. Y empiezo con 4 ejercicios sencillitos que se van con el librito de ejercicios a casa. Y son esos 4 ejercicios los que van a hacer la primera semana, ¿no? Entonces, la primera sesión, a no ser que sea un paciente que va muy rodado ya, que ya viene con la posturografía hecha, tal, no hago como un núcleo de sesión normal que vamos a hacer durante el resto de sesiones, que al final estamos unas 6 semanas normalmente. Y entonces sí, la primera sesión es 100% de intentar explicarle. Lo bueno es eso, que todo les suena chino, todo les parece bien. Algunos se interesan mucho y es como súper interesantes, y otros es del estilo, bueno, vale, lo que tú digas. Vamos a hacer, no acabo de entenderlo mucho, pero lo que tú digas. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad,
Recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.